Qué emoción, qué bendición, qué maravilla, mi querida Gloria. De entrada, preciosa como siempre, una hermosura, un privilegio el poder haber sincronizado este espacio. Qué emoción. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás, mi querida Gloria? Yo estoy agradecida hasta los huesos, más adentro, hasta la médula, porque mi prima Selene, psicóloga que vive en Ciudad de México, es hija de la hermana más pequeña de mi madre. Cada 2 semanas platica contigo porque yo la veo que está súper estable con todas las cosas que la circundan. Y siendo psicóloga, pues también te pega, ¿no? Los casos que verás. Y me dijo, tienes que platicar con Manuel. Y dije, pues a ver, vamos a platicar con Manuel. Y así se empiezan a tejer las cosas. Selene y yo somos muy, muy cercanas. Entonces estamos siempre tejiendo. Nos vamos a ir a un retiro de herbalismo chamánico en la semana que entra a Oaxaca, de una semana. Y como los que estén escuchando, que siempre quieran tener lo que no tienen, fíjense mejor lo que sí tienen. Exacto. Porque cuando tienes una prima, una amiga, un amigo, un pariente que eres muy cercano a, comienza a tejer así, sin duda alguna. Y es así tal mi conexión con Selene que una vez nos contó que tuvo un problema de balance corporal y esta persona, Petra, le ayudó a balancearse y ya no tener que tomar medicamentos. Y yo hice una cita con esta persona, nada más para ir a darle las gracias. Mm, qué maravilla, qué maravilla. Entonces esta persona y yo pues ya también empezamos a tejer. Y Tejer. eso, para mí, me preguntaste cómo estoy. Y yo estoy en 150 trillones de células, no puedo estar nunca sola, porque adentro de mí hay 50 trillones de células. Imagínate que hay 8 billones de humanos y solo yo tengo 50 trillones de células. Así Entonces, es. cada célula está diciendo, qué pinche vida maravilloso, qué pinche millón maravilloso. Y empiezas a Imagínate todos sentir, esos trillones de unidades vivientes trabajando en conjunto, comunicándose en todo momento, solamente para que tengamos esta maravillosa experiencia humana. Imagínate qué bendición. imagínate, y representada en un solo acto. La Cada respiración. respiro es una fiesta. Entonces, si Sí. tienes este respiro, gózalo, gózalo, flojita y cooperando. Ah, va a Y la haber otro. idea, y la idea de que cada vez que nosotros respiramos, nuestras células respiran y el universo respira en sincronía con nosotros, eso es impresionante. Nos da una perspectiva diferente de la vida. Me encanta esta perspectiva de sentir que todo lo que sucede es en sincronía con nosotros. Nosotros queriendo decir los insectos, los anfibios, los pescados, los humanos, todo lo terrestre, y Todo. no. Porque me Claro, imagino que también está sincronizado con lo que está afuera. claro. No lo puedo saber ni lo voy a saber nunca, pero eso que acabas de decir, sincronizados todos, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir esto? De entrada me hace sentir divino. La base es divinidad. Porque el entender que sin importar cuántos planes dimensionales existenciales, cuántos planes universales existan, cuántas cosmovisiones, cuántos ecosistemas existan, saber que todo eso está sincronizado en una frecuencia divina, para mí es, la prueba fehaciente de la divinidad. Para mí eso es. Estamos tan de acuerdo y hay una cosa que querría manifestar ahorita y es esa palabra divinidad, yo la siento en mí y en ti y en todo, y cuando estoy en presencia de otras personas, a veces siento que mi intuición me dice no uses esa palabra,
Y quisiera entonces decir por qué. Divinidad, ¿qué es la divinidad? Divinidad para mí es recordar, recordar que vienes de una fuerza que te creó de la nada, una fuerza tan grande de vida que crea constantemente en belleza y en benevolencia. Esa fuerza de vida que nos creó de nada. La célula de tu padre y de tu madre que vinieron de nada. Luego, por ese misterio de cómo estamos diseñados, en el útero de nuestras madres se planta la semilla del padre, 2 células que se hacen 4, 8, 16, 32 y en 9 meses 50 trillones, de acuerdo a los estudios de Bruce Lipton, que escribió The Biology of Belief, la biología de la creencia. Ajá. Y tú dices, ¿cómo las habrá contado? Pero la verdad es que, pues sí, por ahí tiene que ser, que sea 1 trillón más, 1 trillón menos, ¿qué importa? ¿Cómo te hiciste humano completo que a la hora de salir del grembo materno, sabes respirar? ¿A poco sí te dio tiempo de ir a la universidad adentro de tu madre y aprendiste a respirar? No. Simplemente es la sincronía perfecta que en esencia solo es. No tienes que pensar cómo ser, no tienes que entender cómo ser, no tienes que aprender a ser, porque desde el momento en el que ocupas ese lugar en la existencia, ya eres y estás conectado con todo lo que es. Y lo impresionante es no solo con todo lo que es que tiene presencia física, sino con todo lo que es en el mundo de las posibilidades. Ahí es donde justamente extendiendo tu conexión con el concepto de divinidad, justo para mí divinidad es el entender que estamos viendo una de las manifestaciones de las posibilidades. Pero divinidad no solamente es lo expresado, sino el potencial también. Entonces, no solo es lo que veo, sino también lo que no veo que podría ser. Entonces, creo que una de las razones por las cuales a veces en muchos foros el concepto de divinidad ya no es tan bien recibido es porque se ha asociado de forma conceptual con muchas otras cosas históricas, culturales, políticas que no tienen nada religiosas. que ver. Exactamente, religiosas que no tienen nada que ver, ¿no? No, entender. Entonces, pero no hay otra manera de expresar este milagro. No, es que no hay otra palabra. Es un milagro creado por la divinidad. La divinidad es esa fuerza de vida que nos creó, y si esa divinidad nos creó, nosotros somos divinidad, nosotros también. Fuerza. O sea, ¿cómo puedes estar moviendo tu cabecita, oyéndome, hablando, viendo, el tecito que te estás tomando está pasando filtrado por los riñoncitos? ¿Cómo? Entonces, me parece maravilloso que empecemos por explicar el significado tan sencillo de divinidad. Tú, yo, somos divinidad. La cucaracha es divinidad. Sí. Todos somos divinidad porque somos creados de esa forma, y como dice el Corán de los musulmanes, en belleza y en benevolencia. Sí. Entonces, la cucaracha no te gustará a ti, pero si fueras un cucaracho, pues te encantaría. Entonces, ¿desde qué punto de vista estás viendo la cucaracha? ¿No? Si soy cucaracha, ¡ay, mamacita, estás muy buena! Sí. Si eres un humano que tiene problemas me quiero defender porque me están atacando, pues la vas a pisar. Claro. Entonces, ¿cómo queremos vivir? Aquí se trata de, ¿quieres vivir sabiendo que hasta la cucaracha, el alacrán, todos son seres divinos como tú? ¿Cómo te va a transformar la vida sabiendo eso? Vas a decir, Hitler, que a través de sus 2 manos
logró exterminar a 10 millones de personas, es divino igual que tú, igual que yo, entiéndelo, que son sus ideas, Sí. que estuvieron fomentadas por un odio que se creó en su niñez, falta de comunicación con la madre, con el padre, empezó a hacerlo sentir y hizo lo que hizo para que sea nuestro maestro. Tú puedes ser un Hitler o una Madre Teresa. Decide cómo pensar, qué quieres ver. Vas al camino de la apreciación y la escucha, benevolencia y belleza, o vas a crear en el tengo coraje, te critico, tú no eres suficiente y te vas a ir al infierno mismo en la contracción de tus ideas que hacen que tu cuerpo. Sí, algo justo que me encanta de eso es el entender que todas las piezas están jugando su rol en perfección. Puede ser muy incómodo desde el plano humano el ver de, o sea, como hasta la cucaracha está jugando su rol, es que todo está jugando su rol en perfección. No hay opción de salirse del sistema. Así como nosotros que estamos constituidos por tantas células, hay muchas de esas células que están caotizando el sistema y hay un montón de otras que están ordenando el sistema y se necesitan de las dos para que el balance exista. Esa es la perfección. La perfección no es que todas las células buenas desde el concepto humano, buenas y hay otras que son malas. No, 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 no. Las dos están jugando su papel fundamental para que exista la vida. Es la manifestación de esta dualidad que en realidad la separación en el concepto de dualidad es la ilusión. Entonces, retomando el ejemplo que dices de Hitler, ¿qué ocurre? Que tenemos la opción de escoger ser maestros por un sentido o por el otro. Podemos ser maestros porque nos ponemos como fuente de sufrimiento, de miedo, de enojo, de carencia, de pérdida. Podemos ser maestros desde ese espacio o podemos ser maestros desde la apreciación, la gratitud, la benevolencia, la conexión. Podemos ser maestros que transmitimos dolor, que transmitimos enojo o que transmitimos belleza, pero no podemos evadir el rol. El que diga, no, yo no juego, yo no voy a participar de este sistema, hasta ese está participando en el sistema, porque no podemos salirnos del sistema. Es que esa es la maravilla de esa divinidad, de esa conexión. No puedes decir, yo me salgo del sistema. ¿Eso qué significa? Significa que la decisión es qué tipo de maestro vas a ser, qué tipo de maestra vas a ser. ¿Cómo lo vas a transmitir? ¿Vas a ser el diablo que le pone más dificultad a la existencia a los demás? ¿O vas a ser el ángel que le vas a facilitar la existencia a los demás? Pero hay que escoger, porque decía un gran maestro, hasta el no tomar una decisión es tomar una decisión. Y aquí me gustaría muchísimo contribuir con lo que estás diciendo, que no hay ni mal ni bien, hay solo diferente. Entonces tus lágrimas y tus sonrisas son un poco de lo mismo. Y cuando lo entiendes que están integrados así, pase lo que pase, como tú dices, en esta expresión de todo es parte del universo integrado y sincronizado, sí. Ahí es donde a mí me hizo clic muy cañón. Es que no hay ni bien ni mal. Es solo diferente. Y ahí, en esta calma, puedo entonces escoger, como tú dijiste, es una decisión, cómo quiero pensar, qué imágenes le quiero poner a mi este momento presente, a mi este respiro. Pues, por supuesto que es, wow, todo lo que veo. Aquí, en donde estamos, que es Villas Jesús, celebrando la vida, es un centro de celebración a la vida. Todo es hecho a mano, todo, todo. Hay cantera por todos lados, hay herrería doblada artísticamente, hay pinturas, todos el material que está usado para los pisos está hecho a mano. Y sientes como la casa, toda ella,
te abraza, porque está hecha por otro humano como tú, que somos increíbles creaciones divinas, y está creada con el maestro, yo quiero sentir esto, ¿usted qué sugiere? Entonces yo les digo, por ejemplo, quiero mucha luz, quiero una pentanota aquí, y quiero curvas, porque me gusta lo curvo, porque es como un círculo, no hay competencia, no sabes quién está primero o después, no hay ángulos picudos que te puedan picar. Entonces, cuando me siento aquí y veo afuera también los árboles que están hechos con esa grandeza, las flores, dices, no puedes más que sentir esta paz y vas a entonces contagiar. A eso yo le llamo a un maestro el que se deja solamente, bueno, como dices tú, puede ser un maestro para acá o para acá, el que contagia, ese es un maestro. No el que enseña o el que predica, sino que contagia. Entonces aquí quisiera subrayar lo que dijiste. Puede ser el maestro que ayuda a los demás, pero por contagio, porque si el otro no quiere ser ayudado, no te metas ahí. Y No, si el otro no quiere ser salpicado de tus críticas, pues no, se va a salir. Tú no, o sí, sea, no es tu cohete si se deja o no, eso ya es cohete de ellos. Te dejas salpicar del o te dejas salpicar del El chiste es estar conscientes. ¿De exacto. verdad quieres estar en lo incómodo que es sentirte en compresión así? ¿O no se siente más lindo que todo es Pues ahí decidamos qué queremos? Y me encanta porque la decisión desde la conciencia ocurre desde los dos planos, es decir, tanto desde el plano del maestro que elige, decide conscientemente cómo es que va a ser esta transmisión, pero también desde el alumno, porque no existe el uno sin el otro. Entonces, el alumno también puede decir, ¿sabes qué? Tu mecanismo, tu forma de transmitir no resuena con lo que yo, con la forma como me quiero conectar con la vida. Entonces, te elijo como un maestro del camino que elijo no tomar. Y entonces Uh-huh. ahí es donde el alumno se asume como alumno y puede ver a su maestro. Es como, déjame usar el ejemplo de lo estético del espacio maravilloso en el que estás en ese santuario maravilloso que has construido, que es tú sales y ves los árboles. Y cuando ves el árbol, tú puedes verlo simplemente como una cosa que está, una planta que está, o puedes verlo como el maestro que es. Y puedes enfocarte en diferentes aspectos de su existencia. Puedes decir, ay, es que es como rasposo, ay, qué feo. Y las ramas y tienen como cosas que lastiman y está como raro. Puedes enfocarte desde ahí, ¿no? Y te está enseñando algo el árbol. O puede ser que digas, la razón por la cual su corteza es tan áspera es porque ha necesitado desarrollar eso como un mecanismo de protección y de conexión con el resto del ecosistema. Y hay una razón por la cual ha distribuido sus ramas de esa forma, encontrando el camino de menor resistencia. Y sigue siendo un árbol, no importa la forma que tenga, no importa el color que tenga, no importa la estación del año, sigue siendo un árbol. Entonces, puedes enfocarte solamente en la parte superficial o puedes ver lo superficial como el símbolo de lo que está detrás. Y ahí es donde aparecen estas maravillosas figuras de la madre, el hijo, el guardián, el maestro, que si lo ves desde la forma, tú piensas, no, bueno, maestro es aquel que tiene la bata de maestro y que está parado frente a un pizarrón. O puedes ver el fondo, y fondo es, maestro es aquel que vibra en una emanación, en una frecuencia que sincroniza a los que están a su alrededor, ¿no? Entonces, no es la forma, sino el fondo lo que nos hace lo que somos. Y cuando dices lo que estás diciendo, nos hace responsables, por decirlo de esa forma, a cada uno de nosotros de aceptar que somos divinidad pura y que decidimos qué tipo de maestros queremos ser. Maestro quiere decir contagiar la vibración en donde estás. Sí. Y contagias. Entonces,
esto ya es una decisión de verdad, de qué me hace sentir bien a mí, va a hacer sentir bien a mis órganos por adentro, mi corazón, riñones, huesos, todo lo que está constituyendo este maravilloso vehículo que Dios me regaló. Y entonces, en esa benevolencia, voy a querer con todo el corazón contagiar a las más personas posibles, porque se siente tan bonito lo que se siente. ¿Sí? Entonces, no quieres dejar de quedarte en esta vibración. O sea, si nos pasa que de repente nos llegan unas cachetadotas, quizás también porque no comimos bien, no dormimos bien, o porque la persona que está sufriendo para nosotros es algo que nos hace movernos de quizás vivencias de nuestra niñez y te descompones y empiezas a sentir como, esto no es justo, o empiezas a sentir, ¿por qué esa cebra quiere tener rayas? ¿Por qué no se vuelve caballo? Es tan fácil que se quite las rayas y ya. Empezamos como a querer componer y es cuando nos descomponemos nosotros, porque está muy difícil que tengas a un miembro de tu familia que haya tenido un accidente y de repente está en el hospital y digas todo está en perfecto orden. Sí está, pero no lo puedes ver. Entonces, cuando te dan esos cachetadones, decirte, no voy a irme al pensamiento, pobre de mí, pobre de él, o esto no es justo. ¿Por qué no le voy a ayudar? Está en el hospital y lo que necesito es que yo me siga emanando eso que me hace sentir bien a mí, para que sus órganos, atrás de su oxígeno y esté ahí como dormido, sientan. Y yo cante. Y cante de corazón. A pesar de que me van a decir, ¿cómo que no te importa? ¿Cómo estás cantando? Precisamente porque me importa, canto. Porque desde dentro de mí siento la conexión con esa persona y digo, intestinos, hablen con los intestinos, pulmón habla con los pulmones, habla así, por contagio y divinidad y sincronicidad, que todo está bien. Entonces, esa persona que está, parece que está inconsciente, pero quizás astralmente está conmigo cantando y siente, ay, Gloria está cantando, entonces estoy bien, es un apoyo. Y los demás, no estés cantando, no ayudan. Claro, en este momento yo, como sé que están muy, pues muy atorados en el pobre de mí, no se va a morir, ¿y qué voy a hacer? Entonces voy a cantar quedito, no voy a traer a los mariachis, Claro. ¿no? Entonces voy a cantar como que hacia adentro para que yo siga pudiendo contagiar la divinidad que Dios nos dio de ser conexión unos con los otros. Esa es la verdadera forma de coexistir en armonía. Y así tú también, tus órganos internos bailan con los de esa persona. Y si esa persona le tocaba ya irse, al menos se fue ayudada por esta canción, se transformó o entró en la otra vida cantando. Claro. Y mencionas dos aspectos fascinantes de la experiencia humana, que es, de entrada, la conciencia principal es sobre mí. El primer despertar de conciencia es un despertar individual. Significa que hay un montón de cosas que no puedo controlar allá afuera. El pelearme con eso que no puedo controlar, lo único que va a hacer es meterme en esta dinámica de pelea, de resistencia, de fricción, de pérdida, de miedo, de enojo. Entonces, a ver, voy a dejar de prestar por un momento atención en todo eso que está afuera que no puedo controlar. ¿Qué de lo que tengo a mi alrededor sí puedo controlar para que mi existencia sea mucho más armoniosa? De lo que tengo a la mano, ¿qué puedo hacer en mi inmediatez para que mi experiencia sea una experiencia de más serenidad, de más armonía, de más cuidado, de más amor? Lo que tengo yo a la mano. No es enfocarnos en el, pero es que no tengo esto, pero es que no tengo aquello, pero es que, sino en enfocarnos, pero ¿qué sí tienes para hacer tu experiencia más agradable? ¿Por qué?
porque nadie te va a hacer la experiencia más agradable. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra decisión, esa es nuestra responsabilidad, ya sea que queramos asumirla o no. Entonces, una vez que yo ya asumí responsabilidad de que la calidad de mi existencia depende de mí, ya puedo pasar al siguiente nivel, que es desde esta completitud que yo ya puedo experimentar, porque yo ya aprendí a dármela, la comparto con los que están a mi alrededor. Construyo espacios, dinámicas, vínculos, donde esas personas se sienten vistas, reconocidas, cuidadas, queridas, respetadas, valoradas. Y entonces esa persona dice, no sé qué pasa, pero cuando yo estoy cerca de esta persona, como que la vida fluye más relajado, como que hay más amplitud, como que me siento más yo, como que es un espacio seguro. ¿Cómo le hizo este cuate? ¿Cómo le hizo esta maravillosa? ¿Cómo le hizo Gloria para llegar ahí? A ver, la voy a observar porque algo raro tiene esta mujer que no sé qué es y voy a intentar descifrarla. Y entonces ahí es donde me asumo como alumno y digo, ver qué tiene Gloria de especial y empiezo a observar tus hábitos y te veo cantar y te veo sonreír y te veo bailar y te veo platicar con tus plantitas y te veo salir a tu jardín y conversar con todo tu ecosistema. Y ahí es donde empiezo a convertirme en un alumno consciente. Ahora, ya que tuve la capacidad de, ya sé cuidar de mí, ya puedo conmigo, puedo emanar a mi alrededor, empieza a ocurrir un fenómeno que es el que lleva eventualmente a lo que le llaman masa crítica, que es de uno, igualito que en las células dentro del útero, del uno, que en realidad son dos, ¿no? Unidos, empiezan a dividirse que si en cuatro y que si en 32 y que si en 1500 y qué tal, y es un crecimiento exponencial donde no hay un adoctrinamiento, no es un dogma, no es un, tú tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto, hazme caso a lo que te digo, no es desde ahí, no es desde el otro sintiéndose impuesto en una cosmovisión, sino es un, no, yo estoy notando algo en esas personas que por alguna razón se ven tranquilas, se ven sanas y sus vínculos son muy relajados, muy tranquilos. A ver, yo quiero aprender a convivir en ese espacio. También hay personas que no han llegado a ese nivel. Y lo que dicen es un, ay, no, estos son unos raros, extraños, y está bien. Necesitamos pasar por los diferentes niveles para poder asimilar, porque la experiencia humana no solo es una u otra, es toda en su totalidad y somos maestros desde la apertura tanto como desde la resistencia, porque cuando nosotros decimos dogma no, es resistencia, pero es una resistencia en un sentido que complementa, igual el que dice, no, el camino es dogma, dogma sí, también está jugando su rol, está jugando su papel en la obra de teatro. ¿Qué piensas, mi querida Gloria? Exactamente. Eso me encanta que lo hayas mencionado porque no siempre ni tú ni yo hemos estado donde estamos ahora, porque nuestro pasado está archivado en lo que somos hoy. Y yo cuando era niña me sentía mal querida, me sentía no deseada, me sentía asustada, angustiada por unos padres que en mi percepción eran ogros. Y yo no había entendido que sus padres los habían educado igual. Entonces, en ese momento yo decidí, pues que no hago nada. Se me olvidó que soy divinidad, porque cuando nací de seguro, además soy hija de una madre que eligió a una persona en específico, mi padre, para traerme. O sea, era un amor muy profundo. Llueve o truene, de aquí soy. Y así se quedaron, de aquí soy. Y entonces yo nazco en un ambiente donde hay mucha pasión. Entonces mis padres más bien querían estar con ellos mismos. ¿Y qué sucede? Que no se dan cuenta, no se dan cuenta de lo que yo estaba sintiendo, del miedo en el que vivía. Me dio epilepsia a los 11 años porque yo misma vivía en un infierno creado por ese miedo. Sí me decían cosas y con mucho respeto lo digo porque quizás le ayude a alguien que esté oyendo
que te hayan dicho, aplástate, hay pedazos de burro si no te medio mato, porque no sirves para nada, porque no haces nada bien. Esas cosas son tremendamente presentes en un niño que, y si no me porto bien, no me van a dar de comer. O sea, es una cosa muy difícil tener un gran admiración por tu madre y al mismo tiempo tener un gran miedo por tus padres, ¿no? Entonces, se desarrolla en mi vida y me doy cuenta que, porque la voz interna, cuando ya te caes hasta el por fondo, que te da epilepsia, o sea, imagínate que te dé epilepsia así de chiquito o chiquita, entonces pues ya tocaste fondo y entonces empiezas a subir y a subir porque pues sí, es un poco de lo mismo, tocar fondo y estar en la realidad es un poco de lo mismo. Y empiezas a sentir y dejas entonces en esa, ya no dejo que sea la mente, sino es una transferencia de energía la que me permite salirme de esto. Porque si siempre voy a estar pensando, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me quieren? Pero llega un momento en que, ya no puedes más seguir pensando. La transferencia de energía hace que te rindas. Y ahora sí, tu voz interna, la de la divinidad, me dijo, ya ves, Gloria, lo inventaste, sí te quieren. Y yo digo, ¿cómo? Porque me trajeron un regalo y en ese momento, seguro me han traído miles de regalos, pero ese momento es el que valió. Y la voz interna me dice, pregúntales cómo los educaron a ellos. ¿Cuándo se iba a ocurrir preguntar algo así? Y cuando mi madre me dice que mi abuela era más dura con ella, cuando era mi abuela la que me mecía cuando me sentía mal, que ella conmigo, me di cuenta, ya entendí, no hay nada que perdonar, nada. Yo los transformé en ogros para protegerme, porque soy tan divinamente hecha que si hay algo que sobrepasa tu capacidad de aceptar, pues te dicen, aplástate ahí, pero algo de burro, te medio mato, te tiro todos los dientes, y ves esa visión, pues tienes que hacer algo para que no pase. Pues te cierras para defender eso. ¿Cómo? Imagínate, ya no tienes dientes y te medio mataron. Y ahí te das cuenta, no, a mi mamá le rompían las palas de madera en el cuerpo. A mí nada más me daban con el cinturón, así nada más, que también no, Sí, y las sí, palabras. Pero suavecito. ahí me di cuenta que es la percepción de lo que está pasando, lo que hace tu vida, no lo que está pasando. Y aquí sí quisiera decir, con todo mi corazón, la palabra perdón es un cuchillo. Aléjate, porque yo te perdono, te queda el polvo de la dinamita en tu ser, te perdono porque yo estoy bien y tú estás mal, pero perdono, y aquí así la dejamos. Entonces te quedas en el yo soy acá y tú allá. Mejor siente la divinidad de esa persona que parecía ser un ogro, pero si es divinidad, entonces algo le está haciendo hacer lo que está haciendo. Entonces fue cuando la voz me dijo, pregúntales cómo los educaron. Y me traen a la que me mece, a mi abuela, a ser la protagonista de las palabras que mi mamá me decía. Entonces, respiras y te vas a entender, mamá no es un ogro, mamá me quiere. Mamá no dejaba que me tocara, las personas que le ayudaban en casa podían lavar los trastes, hacer, pero ella era la que iba a comprar lo que iba a hacer para comer y ella era la que tenía que cocinar. Y me fregaba todo el día. O la escoba, o la aspiradora, haz tu cama, no. Y ahorita que estoy aquí en este espacio, ahorita en la mañana, yo decía, mamá, muchas gracias por enseñarme a hacer todo esto, porque tengo 7, 8 kilos de guayabas que me da el guayabo y necesito producir algo con ellas. Si no hubiera sido por mi madre que me hizo dura para, órale, otros kilos, órale, otras 2 horas en tus pies, órale, otra vez a limpiar, órale, otra vez esto, como si nada. Entonces aquí es súper importante. ¿Cómo sugieres tú que una persona como antes, yo creo que tú también estuviste allí, porque creo que todos estuvimos allí, cómo hacer para que tengan la paciencia
de salirse del pensar, 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 pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, y puedan abrir los brazos a la transferencia de energía, a esta divinidad que ya somos, que se abran a eso para poder compartir lo maravilloso que es la vida. ¿Cómo le sugieres a alguien que entiende que su madre la quiere, pero no puede creerle? Es wow, de entrada, qué preguntota. Y siguiente, um, tiene tantas capas de profundidad esa pregunta. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos una condición maravillosa que es el espacio mental. El espacio mental es una maquinaria capaz de conectar con todas las posibilidades del universo. Es decir, el humano es una combinación muy peculiar porque tiene una parte de sí en el cosmos, una parte en el espacio de las posibilidades, mientras tenemos un pie en un lugar en donde hay limitaciones. Entonces, tenemos una parte de nosotros en el mundo donde no hay tiempo, no hay espacio y todo es posible, y también tenemos uno en donde hay un montón de limitantes y de condiciones. Y al mismo tiempo hay una tercera dimensión, hay un tercer plano, que es de nuestra esencia divina, que ve más allá de la mente y más allá de la presencia física. Entonces, el desarrollo del humano justamente tiene que ver con el ¿qué estás masterizando primero? El primer nivel es la masterización del plano mundano, de lo tangible, de lo observable. El segundo, Define masterización, por favor. Define masterización. claro que sí, masterización implica el entender el poder que tengo sobre ese nivel, que es el entender que es mi responsabilidad y cómo es la relación que tengo con ese nivel. ¿Desde dónde lo entiendes? Desde lo que se siente, esa es la maravilla del cuerpo. El cuerpo te explica, o sea, el cuerpo te va guiando del, si toco esto, me quemo. Y entonces es como, ay, mejor no acerco mi mano a eso que quema porque duele. Y entonces asumo la responsabilidad de que si me quemo, no es culpa del objeto caliente, sino de yo que no puse atención y acerco mi mano. Por eso el primer nivel es tan directo, es tan tangible, por eso estamos en un animalito sensible que nos guía desde el sentir. ¿Cómo aprenden los niños a caminar? Cayéndose 1000 veces y diciendo, espérame, ya me cansé de caerme, mejor pongo atención en el equilibrio, y así es como aprendemos a caminar. Ya me cansé de estar todo el tiempo inflamado. Bueno, voy a poner atención, ¿qué es lo que estoy comiendo que termino todo el día inflamado? Ya me cansé de no poder dormir. ¿Qué estoy haciendo que está produciendo que no pueda dormir? Ya me cansé de que me duela la rodilla. Entonces, el cuerpo es un espacio maravilloso de aprendizaje porque es directo, es muy claro el mensaje. Esto me duele, esto me produce placer. Ahora, cuando ya entendí que el si siento dolor o siento placer depende de mí, ahí es donde digo, espérame, creo que de mí depende si tengo una bonita experiencia dentro de este animalito o una fea experiencia. Si quiero tener un avatar maltratado, inflamado, enfermo, ácido, tóxico, que duela, que irrite, o quiero tener un animalito sano, feliz, rozagante, vibrante, flexible, con energía, y esa es mi decisión, no es de nadie más. Ahora, ya que mastericé este proceso, ya que hice la conexión de, no, espérame, mi dolor y mi inflamación es mi responsabilidad, viene el espacio mental. El espacio mental es un espacio súper poderoso, pero si no tenemos una guía adecuada, puede ser un espacio muy confuso. ¿Por qué? Porque no está sujeto a las reglas, a las leyes fundamentales de la materia. Aquí podemos volar, aquí pueden haber demonios que abren la tierra, aquí puede haber jinetes del apocalipsis bajando, aquí puede haber muertos que me acosan, aquí puede haber veneno en todos lados, aquí puede haber violadores en cada esquina, aquí puede haber ángeles, aquí puede haber obras maestras ocultas en la piedra, aquí puede haber secretos escondidos en las plantas. Aquí no hay límites, pero si no tengo una guía adecuada,
que me ayude a vincularme con esta super maquinaria cósmica de una forma, número uno, respetuosa y firme. ¿Por qué? Porque esta es una fuerza de la naturaleza. Es igual que un tornado, es igual que una supernova. Hablaste de una guía. ¿Cómo Sí. sería esa guía? Hay de Si no tengo diferentes, una guía, dijiste, dime sí, más. hay diferentes niveles de guía. Lo primero es, si yo crecí en un espacio donde hay una desconexión de lo natural, la guía tenderá a ser intelectual. Aquí es donde se sustituye la sabiduría por el conocimiento. Aquí es donde te enseño español, matemáticas, geografía y biología de forma técnica para estructurar tu entendimiento de la realidad. Ahora, siempre va a haber un nivel de la realidad que no voy a alcanzar a ver desde las reglas gramaticales, ni desde las reglas de la física, ni desde el balance químico electrolito del... Hay un montón de la realidad que no alcanza a entrar en los libros de texto, que esa es la parte de la sabiduría. Entonces, ¿qué hacemos? Al niño primero lo mandamos a la escuela para que masterice su cuerpo y tenga buenos hábitos, teóricamente. Segundo nivel, lo enviamos a una escuela para que le ayuden a estructurar su mundo mental a un nivel muy, muy básico, a un nivel muy rudimentario. La letra se escribe así, esto es una palabra, esto es un verbo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es libertad, esto no. Es un nivel muy, muy básico. Y después empiezan a ocurrir preguntas a un nivel mucho más trascendental. Bendita adolescencia, para eso sirve, porque empiezo a cuestionar la cuadrícula que me enseñaron, la cuadrícula mental. Empiezo a cuestionar lo que está detrás de los conceptos. Ese es el individuo buscando sabiduría, ya no conocimiento. El adolescente llega un momento en donde quiebra y dice, a mí no me vengas a dar conceptos, a mí ya no me vengas a dar reglas y normas, a mí dame la sustancia que está detrás. Por eso los adolescentes tienen esa crisis existencial tan profunda, porque es un, ya me cansé de maestros teóricos, yo quiero maestros de vida. Y algunos de los adolescentes se acercan a espacios que ahí es donde entra la espiritualidad. La espiritualidad es, el mensaje no viene de un humano, no necesariamente. El mensaje viene de mi entorno. Cuando yo empiezo a poner atención a las dinámicas a mi alrededor, al igual que en algún momento puse atención para no quemarme la mano con la plancha, Igual. así como en Ajá. algún momento puse atención en la clase para no reprobar el examen, ahora empiezo a darme cuenta que hay dinámicas que se repiten a mi alrededor. Y es donde empiezo a ver que hay patrones. Y puede ser que me acerque a esos patrones investigando, esa es una opción de, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué mi mamá? Entonces, el motor principal que nos lleva es la curiosidad. Regresando a tu ejemplo, es cuando nosotros crecemos y nuestros papás nos están educando no desde su esencia, sino desde su pasado, desde los patrones vistos en sus propias casas, que no hubo una conciencia del ¿quiero usar ese método o no? ¿Quiero reprimir así o no? ¿Quiero transmitirle ese mensaje a mi hijo o hija o no? No hubo esa conciencia muchas veces. Y eso es parte del proceso de desarrollo de nuestros papás. La expectativa del, pues es que son papás, tendrían que saberlo todo, tendrían que ser perfectos, tendrían que tener todas las herramientas, no podrían cometer errores. Esa es una visión infantil, es una visión que no le da espacio de evolución a nuestros padres ni a ninguna persona alrededor. Es un espacio limitado, fundamentado en el miedo. Pero cuando veo a mis papás ya no como las entidades perfectas que tendrían que ser, sino como lo que sí son y de dónde vienen, es cuando digo, a ver, espérame, oye, la bisabuela era súper sádica y la abuela menos y mi mamá menos. Oye, hay un avance, hay una mejoría. Eso significa que ahora yo voy a poder ser diferente de entrada en mi trato conmigo mismo, misma, y también con la siguiente generación. Pero también es cierto que a veces crecemos en ecosistemas tan violentos, tan cerrados, tan peligrosos, que nos cuesta mucho trabajo llegar hasta ese nivel. Y ahí es donde entra la espiritualidad.
La espiritualidad es, de pronto ocurre algo que rompe por completo nuestro esquema, una enfermedad, una muerte, un accidente, un asalto, un secuestro, un fenómeno natural, una explosión volcánica, lo que sea, un tsunami, que rompe por completo todo mi entendimiento, se rompe mi realidad alrededor y digo, a ver, ¿qué rayos acaba de pasar? Se me movió todo, se murió mi mamá, se murió mi papá, ya me diagnosticaron con no sé qué cosa. A ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y ya la pregunta no se resuelve con un, bueno, porque tu padecimiento viene de, está categorizado dentro de la tabla de, esa respuesta ya no es satisfactoria, ya no es suficiente. Quiero entender qué está detrás de ese proceso. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es libertad? ¿Qué es justicia? ¿Qué es amor? ¿Cómo rayos está estructurada la realidad? ¿Qué se espera de mí? ¿Tengo un propósito de vida o no? ¿Qué vine a hacer? Entonces, esas preguntas fundamentales nos llevan a conectar lo aprendido en la escuela, conocimiento, con lo que hemos vivido, experiencia. Y esto nos acerca hacia la sabiduría. Cuando conectas estos dos, es cuando dices, un momento, esto es una escuela, todos son maestros. Hay un momento, yo también soy maestro. Ups, y también he dado unas lecciones bien feas. Chin, ok, tengo de dos, me puedo encasillar otra vez desde el miedo, ay, he sido el pésimo maestro, todo lo hago mal, le arruiné la vida a mis hijos, o puedo aprender la lección y vincularme desde el otro lado, que es el seguirme torturando no lleva a nada. El seguirme anclando desde un espacio de superioridad, como el perdón, que qué trampa tan peligrosa es esa palabra. Hay que navegarla con cuidado porque justo esta idea que mencionabas de yo desde mi estado de superioridad y perfección perdono a mis padres, imagínate, hacia el linaje entero, los perdono por sus errores, los disculpo. Y entonces yo quedo como el sabio que los ha perdonado y ellos como los pobrecitos que se equivocaron. Estoy cerrándole la llave a la sabiduría que viene del linaje. Pero si yo al contrario, en lugar de verlo desde ahí, es que te puedo ver con unos ojos distintos porque ya te entendí, ya sé que tu infancia fue difícil, sé que la madre o el padre que te educaron tuvieron realidades muy complicadas, con mucha carencia, con mucho dolor, con mucha dificultad, con mucho miedo. Lo que tú estabas haciendo era depurando mucho de eso para que a mí me llegara mucho más suave. Gracias, ese es tu acto de amor. El de, oye Manuel, pero a mí me pegaban diario. Oye, pero es que a mí me violó mi abuelo. A mí no me vas a decir que eso fue un acto de amor. Es que lo fue. Mentalmente no hay forma de entenderlo. Hace cortocircuito. Por eso ese aprendizaje es a nivel de sabiduría, del decir, a ver, solo por curiosidad, si esa violación fue un acto de amor, lo cual hace mucho cortocircuito, si esa violación fue un acto de amor, ¿qué me enseñó? Y entonces empiezan a salir elementos como me di cuenta de entrada con qué personas me quiero vincular y con cuáles no. Ya de entrada ahí salió algo valioso. Segundo, me acabo de dar cuenta que mi cuerpo es un templo y que no puede ser profanado. No importa lo que se haga, no puede ser profanado. El único que puede profanarlo es el dueño del templo. Y entonces es como, ok. Y entonces, ¿por qué ese es? Tercero, hay una más. Claro, El y el tercero, abuelo quizás fue violado, él no sabe, él cree que esa es la expresión. El abuelo claro, del abuelo también. claro. Entonces, es un acto de amor. Dime más. ¿Cómo? Cuando veo al abuelo y digo, o sea, él, ¿qué le hizo pensar que tenía el derecho de violar? ¿Qué le hizo pensar? Es que no lo pensó. Él, desde ese acto de su propio ecosistema, de su propio pasado, actuó por impulso. Pero en ese impulso, él dijo, yo merezco placer.
No está, la idea fundamental, yo merezco placer, no tiene nada de malo, es belleza pura, porque a eso venimos. El tema fue el cómo obtengo placer. Y entonces extraigo el diamante, que son los humanos merecemos placer, pero busquemos ese placer cuidando al otro. Y ahí es donde yo ya pongo, o sea, extraigo el yo merezco placer y también es el cuerpo es mi templo y no puede ser profanado y puedo elegir cómo vincularme con el placer. Eso ya es mío. Pero para entenderlo, tuve que experimentar dolor, frustración, miedo, ansiedad. Entonces le digo, abuelo, gracias. Gracias porque me enseñaste a ver tanto tu propio dolor como qué ocurre con nosotros cuando nos conectamos desde el miedo. Porque la razón por la cual tú hiciste eso es porque estabas más enfocado en el miedo que en el amor. Y ahora me toca a mí. ¿Qué voy a hacer yo? Puedo irme por el lado del miedo. Hay que tener cuidado con todos los violadores malditos, desgraciados, mátenlos a todos, aviéntenlos a los volcanes. Hay que castrar a todos los hombres peligrosos y a las mujeres perversas. Me puedo ir por el lado del miedo. o me, me emocioné. O nos podemos ir por el lado de la apertura, del amor. Y es ¿qué tal si empezamos a observar a todos los que vienen con este patrón y le ayudo a ver que eso solo es miedo? Es miedo. Y hacer amistad con ese miedo, porque ese miedo, mientras más lo rechaces, más se hace grande, se hace como un monstruo mayor y mayor y mayor y mayor, que te va a hacer que creas coartadas para que tu sufrimiento sea realmente injusto y puedas vivir con una historia que te haga la participante. No se dice participante, sino la protagonista o el protagonista. Y esta farsa que te puede hacer creer que estás en lo real, hace que lo lindo de tus abuelos, de tus padres, de tus primos, si tuvieron un éxito amarillo, por ejemplo, y yo, pobre de mí, es que no he podido tener ningún color porque me llegó el amarillo el primo. Y por eso yo no he tenido ese, pero es que eso fue la causa, se llevó el amarillo. Y he notado en mi entorno, así como acompañadora de personas para que se regresen a recordar su dignidad, porque me encanta acompañar de esta forma, que son unos 50-50, sí me gustaría mencionar aquí. Ven, son las hojitas del guayabo que nos da 8 kilos al día. Y cuando yo le pongo a mi tacita este elixir de vida, esta taza se hace otra vez, a su vez, se hace jarra. Ahora, esta va a servir a la taza que sigue, porque es como dices tú, la sabiduría ya entró, ya cuando a mí me toca el placer, el privilegio de que alguien me pida que lo acompañe a donde quiere estar desde donde no quiere estar, entonces a la hora que la persona dice, ya me di cuenta, esa persona, como tú decías, se vuelve la jarra y cuando otra persona ponga su taza, entonces es un 50-50. No es un 60 del maestro y 40 del alumno, porque no hay uno sin el otro, como decías. Y aquí es mi pregunta, y que yo creo que me estoy preguntándola desde cuando yo no podía salirme de ahí. Ahora de mí. Y esa angustia, palpitaciones que no me dejaban ver el sol. No me dejaban ver la maravilla que somos todos, no podía verlo. Entonces, ¿cómo se puede a la persona que está en palpitaciones, en angustia, es que tú te llevaste el amarillo, no es que yo no sea capaz, tú te llevaste el amarillo, ¿cómo quieres que vivas si te llevaste el amarillo? Inventar cosas así para poder justificar mi miedo a la mediocridad.
Entonces, pues hago que todo el mundo sea imperfecto para que yo no, pero por dentro de mí lo que más temo es ser mediocre. Entonces empiezo a echar culpas de aquí y allá. Están en la cabeza. ¿Cómo sugieres tú? Estamos ahorita apelando esto, pero ya llegando a este punto donde ves que la persona incluso está estudiando quizás psicología y ya tiene 3 carreras, no sé, y no alcanza a evitar que el saboteador, el miedo, ay, que el miedo lo aturda, lo congele y cada vez se sienta más chiquito en un no templo, porque ya no valgo nada, grandísimo que lo acosa, pero se ríe y ahí tiene dinero y tiene cosas, pero no se siente exitoso. ¿Cómo le hace para salirse de este miedo que los todo? Hay una metáfora que a mí me transmitió una maravillosa maestra durante mi formación, y fíjate, no era psicológica, era formación espiritual. Y esta analogía que ella usaba y que yo transmito es, imagina que tu vida es una obra de teatro. Como toda obra de teatro, tiene un guión y tiene personajes. Entonces, si no te gusta tu obra de teatro y no te gusta tu personaje, empieza a cuestionarte cómo sería la obra de teatro que a mí me gustaría estar representando. Entonces, observa tu dinámica. O sea, ¿cómo es la obra de teatro? Mira, la obra de teatro es, mi mamá llega enojada, y cansada, y entonces siempre nos peleamos por la toalla en la cama, y luego llega mi papá y le reclama que por qué no hizo el platillo tal, y luego los dos me regañan a mí, y luego yo me voy y me drogo con mis amigos, y me peleo con mi novia. Esa es mi obra de teatro. No me gusta, no me hace sentir bien. Ok, observa los personajes y entiende los personajes. ¿Cómo es el personaje del papá, de la mamá? Quítales el nombre, ponles nada más el rol. ¿Cómo es el personaje de la novia? ¿Cómo es el personaje del tal? Y observa qué rol están jugando. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el villano? ¿Quién es el salvador? ¿Quién es el mártir? ¿Quién es el...? Observa esos personajes y hazte la pregunta, ¿me gusta esta obra de teatro? ¿Me gusta el personaje que soy en esta obra de teatro? Si dices, no, no me hace sentido. Ok, ¿qué personaje te gustaría estar viviendo en qué obra de teatro? Entonces, no, pues yo quisiera estar viviendo en Alicia en el País de las Maravillas. Ah, ok. ¿Y quién te gustaría ser? Yo quisiera ser el conejo, yo quisiera ser el gato, yo quisiera ser Alicia, yo quisiera ser... Ah, perfecto. ¿Qué personajes necesitas para construir esta obra de teatro? Y empieza por definir tu personaje. Mi personaje es así y así y así, tiene estas características, tiene estos hábitos, tiene este conocimiento, tiene estos miedos, tiene estos... Observa ese personaje y ve de la obra de teatro en la que estoy ahorita versus la obra de teatro que me gustaría estar viviendo, del personaje que juego ahorita al personaje que tengo que hacer para moverme. Y aquí lo importante es, una vez que uno de los personajes de la obra de teatro decide cambiar, toda la obra va a modificarse. Algo que ocurre es, en una familia, con que uno empiece su proceso de desarrollo personal, espiritual, de conciencia, con uno, todo el ecosistema tiene un cambio, porque se empieza a polarizar. Polarizar es, hay un sistema, hay una obra de teatro, y uno se sale y dice, yo quiero una obra diferente. Estos, al principio es como él está mal por salirse de la obra de teatro, quémenla en la hoguera verde, ¿verdad? Por salirse de la obra de teatro. Ella está mal, está loca, él está mal. Y de pronto, alguien aquí se da cuenta que tú en tu nueva obra de teatro te la estás pasando mejor. Comienza a dudar y decide, oye, ¿me dejas participar en tu obra de teatro? Sí, pero aquí los personajes son diferentes. ¿Aceptas? Sí. Y se incorpora a tu obra de teatro. Y los demás acá, ¿no? Dicen, ay, ellos son los tontos, los malos, no sé qué. Ya se empezó a polarizar. Y de pronto alguien acá,
Cuando la dinámica aquí se pone más oscura, se da cuenta que esta nueva obra de teatro está más ligera. Y dice, aprovecho ahorita que se está poniendo feo y voy a pedir asilo acá. Oigan, ¿puedo participar en su obra de teatro? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Comienza a haber una migración. Al final siempre hay un resistente, que ese es el encargado de transmitir la información del linaje. Es el último, el que se queda al final y que dice, yo me muero en esta obra de teatro, a mí no me importa, yo no me muevo de aquí porque esto es lo que yo soy. Y eso está bien. Ese es su proceso. Él escogió ser el representante de ese modelo y está bien, se vale. Sobre si sufre o no sufre, esa es su decisión, pero aquí ya está ejecutándose una obra de teatro diferente con personajes distintos. Entonces, esa metáfora a mí me ha ayudado mucho porque de entrada comienzas a meterte con el entendimiento de los roles y las dinámicas. Porque si no puedes esquematizar tu realidad, no puedes visualizar una realidad diferente. Porque si solamente ves víctimas y victimarios, siempre hay víctimas y victimarios. Entonces, si estás... Te escucho. ¿Qué pasa cuando no puedes ver esta realidad de que es una obra de teatro que no me gusta porque el miedo te tiene tan acongojada, tan ahorcado, que no sabes ver esto, todo lo que estás diciendo? Y por más que tengas alrededor tuyo la nirvana, no lo puedes ver. Hay personas en mi vida que se fueron de sus cuerpos sin poderlo haber visto. Y que los integrantes eran sus propios padres del drama. Y ves como que una hermana y otro hermano, el otro sí pudo ver, porque hasta los dos los trataron igual, este sí lo pudo ver y pudo no tener que perdonar porque entendió, y esta otra se fue. ¿Por qué tenían que haberme tratado así? Cuando sus padres ya habían fallecido hace años y años. Y se va de su cuerpo con ese rencor. ¿Qué se hace aquí? O sea, esta maestra de la no belleza y de la no benevolencia, maestra, claro, vino a enseñarnos esto. ¿Hay alguna manera de que esta persona pueda hacerse amiga del miedo Claro, y empezar a respirar? claro, hay dos niveles de respuesta en esa pregunta. La primera es, el camino siempre está a la vista, siempre. Pero no siempre tenemos la disposición de ver más allá del modelo en el que fuimos educados. Entonces, ahí están los caminos. La literatura es un camino, el arte es un camino, la espiritualidad, la botánica, no importa la disciplina que escojas, la psicología, la medicina, la contabilidad, la ingeniería, todas las ramas del conocimiento humano te van a llevar a temas fundamentales como la armonía, el equilibrio, ¿no? La interdependencia. Ahí están. A lo mejor tú lo puedes entender numéricamente del tengo que cerrar el balance de cuentas de este mes para que cuadre con la declaración de impuestos. Si esa es la metáfora, el plano de entendimiento, observa que ya estás hablando de resonancia, equilibrio, balance, o sea, armonía. Tú ya estás hablando de esos términos, solo en un plano diferente. No, ¿sabes qué? Yo me conecto desde la ingeniería, igual, ¿cómo hago para que las cargas se distribuyan de forma más efectivas? ¿Por qué un arco funciona? ¿Por qué ciertos ángulos no? ¿Qué hace que un material sea más efectivo que otro? Estás hablando a nivel simbólico siempre, siempre simbólico. Hay un elemento mundano de la contabilidad de un pesito más un pesito en la cuenta de banco y significa que pago tanto de impuestos. Hay un nivel muy mundano, pero siempre hay un plano simbólico ligado, siempre. Entonces, ahí está el mensaje para el que lo quiere y puede ver. Para el que no lo quiere y puede ver, está la opción de, número uno, acercarnos y emanarle una realidad diferente.
Ahí es donde entra el maestro, ahí es donde... Acercarnos y emanar una realidad diferente. O sea, estás hablando de esa persona que no se puede salir del miedo que le tiene al miedo, no ha podido hacer las paces con ese miedo para que no le siga sacando de la yugular toda su energía. ¿Estás hablando de eso? Sí, esa persona que está atorada en el miedo y en la confusión y que no puede ver más allá, si de pronto se acerca a una persona que alcanza a ver un poquito más allá y le dice, ni siquiera tiene que decirle, yo te voy a enseñar cómo vivir, yo te voy a enseñar la vida, esta es la verdad. No, 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 no es desde el adoctrinamiento, no es desde el dogma, es desde simplemente en el yo vivir como yo vivo y que tú veas mi vida y que veas cómo compares la tuya con la mía, ¿no? Puedes ver que hay un camino distinto. Esa es una opción. También puede ser que no vea esa opción. Y eso también está bien. Cuando queremos meternos en ese espacio, eso se llama soberbia espiritual. Yo vine a corregir a todos los que no saben vivir, todos los tontos que no tienen mi nivel de sabiduría, y entonces vengo a convencerlos. Ahí ya estamos hablando de un terreno completamente. Es el mismo espacio que desde el yo ya perdoné a mis padres, es el mismo espacio, es el mismo del ay, es que las generaciones anteriores eran tan tontas y tan inferiores, es exactamente el mismo espacio de soberbia. Entonces, si yo me acerco con el maestro del sufrimiento o con la maestra del sufrimiento y le digo, o sea, el maestro del sufrimiento lo que hace es emanar sufrimiento, sufre y emana sufrimiento y hace que quien Sí. esté alrededor sienta el sufrimiento y se enganche con el sufrimiento, por eso es un maestro. Entonces, no sé si sepa que es un maestro, pero es un maestro. Entonces, si yo me Sí. acerco veo que está sufriendo y que no está queriendo escuchar un mensaje diferente a su verdad, yo me pongo en mi lugar de alumno y digo, gracias, gracias por mostrarme tu sabiduría, gracias. Y respeto el camino de ese gran maestro o de esa gran maestra. Así sea, que es el señor, la señora amargado, asustado, todo es catastrófico, la humanidad se va a ir al diablo, todo va peor, las nuevas generaciones todas son horribles, nadie hace nada bien, todos los políticos, todo es lo peor del universo. Esa persona que vive desde ahí y que no quiere ver un ángulo diferente de la realidad, lo que yo digo es gracias. Gracias por mostrarme la consecuencia de elegir ese camino. Y ahí yo lo que digo es honro su sabiduría y su fuerza y respeto su decisión, sin intentar cambiarlo. ¿Qué piensas? Ah. Y entonces, cuando la honras sin intentar cambiar nada, no le quieres quitar las rayas a la cebra, la persona empieza a sentirse considerada y a la hora de sentirse que está yendo a expansión, ese miedo empieza a disminuirse, lo Claro, empieza a ver de porque otra entra en un forma. espacio de aceptación. Lo que Ujú. activa su miedo es el rechazo. Y si yo dejo de rechazarla y la acepto, la persona empieza a sentir una diferencia entre cómo se siente ser aceptada y cómo se siente ser rechazada. Puede ser que ese sea su camino para hacer la conexión, pero también puede ser que eso no ocurra y que se desprenda, que trascienda en ese estado de enojo, miedo, frustración, tristeza, tal. Y entonces decimos, gracias por elegir ese camino y por mostrarme las consecuencias de elegir ese camino. Gracias, porque si tú lo hubieras escogido, yo no lo hubiera podido ver y yo no sabría que por ahí es por donde no quiero ir. Ujú, Gracias. ujú, ujú. Entonces aquí, si, por ejemplo, esta persona que quiere estar en el enojo o en el tú estás mal, yo estoy bien, no puede ver, cada vez se enturbia más la claridad porque cada vez está más en agonía, es aceptar que pues ese es el camino que escogió y tú ya no tienes nada que hacer ahí. No, no. Y que no necesitas conflictuar. Hay
hay un cuento zen que a mí me gusta mucho, que es el cuento del águila y el escorpión. En una ocasión, bueno, los cultivos, los plantíos de arroz normalmente son pantanos que se inundan para que siempre esté húmeda, ¿no? La semilla y de ahí puedan salir la planta del arroz, el arrozal. Entonces, los agricultores tienen una técnica muy curiosa que es dividen parcelas, espacios cuadraditos que están ligeramente más profundos y que están conectados por canales. Entonces, cuando ya terminaron de poner las plantitas en el lodo del pantano, abren la compuerta y se inunda todos los campos. Entonces, en una ocasión estaba, justamente en este proceso había un escorpión que estaba donde estaban las nuevas plantitas. Y de pronto se dio cuenta que el agua empezaba a subir porque ya estaban inundando y empezó a sentir miedo. Entonces, el águila, de pronto iba pasando un águila por ahí y el escorpión le gritó y le dijo, hermana águila, ayúdame, me voy a ahogar. Y el águila le gritó, no te voy a agarrar porque si te agarro me vas a picar, me vas a matar. Y el escorpión le dijo, te prometo que no, es que si no me ayudas, en cuanto suba el agua, me voy a ahogar, no me quiero morir, ayúdame por favor. Y el águila le dijo, no porque me vas a picar y me vas a matar. Y el escorpión le dijo, te prometo, te juro, que si tú me rescatas, no te voy a picar. Sería tonto de mi parte picarte, porque si te pico, me mato yo también. Entonces, no soy tonto, sálvame, por favor. Y el águila le dijo, está bien, confío en ti. El águila bajó, sujetó al escorpión y cuando había tomado altura, el escorpión picó al águila. Y entonces el águila le dijo, ¿qué acabas de hacer? Nos acabas de matar a los dos. Y el escorpión le dijo, es mi naturaleza. Mm. Y entonces lo que hacemos es, el águila, su intuición le estaba mostrando el tipo de maestro que era el escorpión. Y en lugar de respetar esa intuición y decir, pues sí, va a estar feo porque se va a morir, pero es que esa es su naturaleza. Y si yo intento interferir en su camino, yo voy a ser jalada hacia su destino. Y ese no es mi destino, ese es su destino. Pero el águila confió más en la palabra que en la intuición. Escuchó más el ruido que la sabiduría. Y entonces fue en contra de su propia naturaleza para salvar al otro. ¿Y qué ocurrió? Le costó la vida a los dos. Entonces, ahí es donde también entra una reflexión profunda del nuestra labor es acercarnos como alumnos y como maestros a los distintos espacios. Y en el momento en el que notamos que alguien está decidido en su camino y que estamos observando su naturaleza, no nos metemos para tratar de salvarlo de sí mismo, porque entonces estamos comprometiendo nuestro propio camino. Simplemente le decimos, lamento que estés sufriendo tanto, lamento ver que tu camino te lleva por ahí. Creo que hay caminos diferentes. Si en algún momento te gustaría platicar sobre alguna posibilidad, aquí estoy. O si simplemente necesitas un oído que te escuche sin juicio, aquí estoy. Eh, y respeto tu camino, pero no voy a sacrificar el mío. Es como cuando el ejemplo que sentí antes que estábamos hablando de la persona que está en el hospital y tú cantas Claro. y necesitas cantar porque es la manera de contagiar el sí en esa persona, pero tú no puedes latir por su corazón o filtrar por sus intestinos o respirar con sus pulmones, que están quizás averiados porque quizás fue un choque y tiene averiado por dentro. Entonces, es la misma historia, ¿verdad? Que te quedes Exacto. en el... Y si ya le tocaba viajar, entonces viaja acompañado en alegría y no, no te vayas, es mi culpa, ¿por qué no pude estar aquí antes? Y pues los dos se van. Exacto. Y una y esto se expresa en padres con hijos, y esto se expresa en hijos con padres, y esto se expresa entre hermanos, y esto, que es justamente, tienes a alguien en el hospital, continuando con el ejemplo, tienes a alguien en el hospital. Si yo
cuidador, familiar, amigo, dejo de comer, dejo de dormir, me empiezo a lastimar porque pobrecito el que está en el hospital, yo estoy sacrificando mi camino por su camino. Pero si yo me levanto, me echo mi juguito, me echo mi desayuno bien a gusto con su salsita, yo estoy haciendo conscientemente una separación de él está viviendo su realidad, ese es su reto, no mío. Yo voy a acompañarlo en su reto, pero yo no voy a convertir su reto en el mío. No puedo cargar su reto, no puedo resolver el reto de los demás, yo solo me puedo enfocar en el mío. Y ahorita tengo mi desayuno, voy a comer y puede ser que diga, Manuel, pero es que no me da hambre porque estoy preocupado por mi familiar. Está bien, no comas por hambre, come por amor a tu cuerpo, come por darle lo que necesita para poder acompañar al otro de mejor manera. Y entonces cuando yo llego al hospital, yo llego dormido, descansado, comido, relajado y puedo cantar. Y puedo Estás decirle, en la calidad, claro. exacto. Y desde ahí le puedo decir, es tu reto, está bien difícil, pero mira, te amo y todavía hay belleza. Y mira, ahí están estas flores. Y aunque, como bien decías, la persona esté inconsciente, no significa que no esté. No significa que no esté presente, solamente aparentemente no está consciente. Entonces, a través de mi presencia, decir, ¿qué crees que me desayuné hoy? Me eché unos chilaquilitos con unos huevitos, una salsita mexicana buenísimos. Ahora que te recuperes, nos vamos a ir a echar unos como te gustan. Y mi juguito le puse, mira, así, hierbabuena, no, hombre, estaba buenísimo. En cuanto te recuperes, nos vamos a ir. ¿Y sabes qué estaba yo pensando? Me acordé cuando fuimos a la playa, hicimos esto, platicamos de aquello. Eso emana algo completamente diferente que eso, que no es el lucha, no te me vayas. ¿Por qué nos haces esto? Es que no sé qué, piensa en tus hijos, lucha contra la muerte, no cae, o sea, no me abandones, no me dejes. No es desde ahí. Se muere más pronto. Se mueren Y se los muere dos. mal porque no entra al otro lado con alegría. Sí. Una pregunta que me nace después de esta conversación tan jugosa es preguntarte, ¿qué hace feliz a Manuel? Al Manuel que tengo enfrente. Varias cosas. Tengo un menú de cosas que me hacen feliz. Lo primero es los espacios donde puedo estar conmigo en contacto con la naturaleza. Yo solo, en un espacio verde abierto vivo, si me siento a un nivel de completitud difícilmente descriptible. Entonces, eso es una de las cosas que me hacen feliz a un nivel fundamental, no alegre desde la parte superficial, sino feliz desde la parte elemental. Esa es la primera. Segundo, los espacios de personas compartiendo su sabiduría de vida. Yo puedo estar en reuniones con guías, gurús, chamanes, maestros, maestras, sanadores, visionarios, ese proceso de retroalimentación entre humanos, diciendo, qué hermosura, qué maravilla es este plano de existencia, y también la responsabilidad que implica que nos hayan prestado este changuito durante un periodo de tiempo está maravilloso. Entonces, esos espacios de conexión con personas integradas, te puedo decir que es uno de los placeres así más profundos que tengo. Tercero, comer. Yo vine a este planeta a probar todos los sabores habidos y por haber. Lugar que visito, lugar que como todo lo que me pongan enfrente, sea lo más exótico, extraño, tradicional, moderno, lo que quieras. Uno de mis vínculos más sensitivos, más sensibles, es definitivamente el placer gustativo, olfativo y sensorial. Soy súper sensorial. Entonces, a mí abrázame, apapáchame, bésame, tócame, dame de comer, dame aromas agradables, texturas suaves. O sea, disfruto mucho la conexión sensorial con mi avatar. Y tercero,
Cuarto. Y cuarto, perdón, espacios de reflexión y trabajo profundo. Yo hago un trabajo espiritual, yo elegí un camino de trabajo de confrontación con espacios muy privados míos. Entonces, hay un trabajo espiritual que yo hago, mi espiritualidad lo trabajo desde rituales. Me conecto mucho con el ritual porque me encantan los símbolos. Me encanta el poder ver más allá de lo plano, de lo mundano, de lo simple. Entonces, mi trabajo espiritual, ritual, también es una fuente profunda de placer y plenitud. Ok. ¿Me puedes definir felicidad? Claro, es el estado de la no mente. El estado No mente. de la no Es mente. cuando no estoy Defínelo. pensando la experiencia, es cuando estoy viviendo la experiencia, es cuando estoy más conectado con todos los niveles de lo que estoy experimentando y no estoy analizando la experiencia. No solo es a nivel de entender, tampoco solo es a nivel de emoción y tampoco es solamente a nivel sensitivo, es todas conectadas. Entonces, cuando todas se alinean, no estoy pensando, solo soy, solo fluyo. Para mí, esos son mis momentos de felicidad. Entonces, felicidad para ti es fluir. Fluir. Ok, creo que se parece a mi concepto de felicidad. Para mí, este animalito, como tú llamas a nuestro templo, y me encanta decir animalito, mi tanguito, este animalito está creado con tal magnificencia que si yo me voy a el sentimiento de apreciar, escuchar, así como cuando estás escuchando los sabores, ¿no? Y te vas a lo que yo llamo orgasmo espiritual, estás en eso hace que mi cerebro produzca químicos que hacen que me vaya a expansión. Y como tenemos, como tú sabes, esos meridianos de luz que están más allá de lo que podemos ver, eso se expanden y la luz divina que nos crea, nosotros le permitimos que corra. Entonces lo que yo digo es un estado de orgasmo espiritual, esponjoso. Y así se llama mi primer libro, Orgasmos espirituales, eventos vívidos en el ahora. Cuando permitimos eso, porque estamos en estado de apreciar, de escuchar, mi cerebro va a producir endorfinas, dopaminas, etcétera, que hacen que yo me sienta y que yo pueda ver a todo como, ay, wow, ay, wow, ay, wow. Si me decido por criticar y juzgar, mi cerebro, que es tan perfecto, va a creer que me tiene que defender porque está el oso siguiéndome. Cuando no es más que no me gusta el grano que tengo en la cara, o va a venir mi suegra, o estoy muy gorda, o estoy muy lo que sea, y te estás criticando todo el día, todo el día, todo el día. Entonces ese cortisol va a entrar porque tú le dijiste a tu cerebro, ayúdame, te va a llenar de cortisol y los meridianos de luz se van a contraer porque tú lo provocaste y ya te vas a sentir así como que vas a crear un espacio de ansiedad, el corazón se va a agüitar, los intestinos ya no saben para dónde jalar y tu templo se empieza a desmoronar porque no le está bien que tengas un miedito y que tengas cortisol porque te está siguiendo un perro que te quiere morder. Pero una vez que estuviste arriba del árbol, das las gracias y te sales de ahí, no todo el día, no me alcanza el dinero, estoy muy gorda, mi novio no me quiere, hace esas ideas que se ponen en la mente todo el día. Entonces, para mí, la felicidad es el arte de quedarte en estado de apreciación y escucha, sobre todo en momentos de reto, un tsunami, una muerte de alguien, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu templo está en balance porque las endorfinas y el cortisol están balanceados y puedo comerme mis huevitos con salsita y todo, pase lo que pase. Entonces, pase lo que pase, estar en ese estado de apreciación, decidir apreciar y escuchar. Y los elementos que me crean ese orgasmo espiritual en esta esencia de apreciar y escuchar
es hacer lo que estamos haciendo ahorita, compartir, moverle al mole de todos los sabores, es la naturaleza y saber que yo soy parte de la naturaleza. No es que voy a la naturaleza a sentirme bien. Ahorita ese árbol me está diciendo, ay, Gloria, cómo eres divina. Como yo le estoy diciendo, wow, como así te planté y ahora mira, ya tienes como 7 metros de altura. Y me sigue dando el oxígeno, y yo sigo dándole el dióxido de carbono y es un romance eterno. Ah. Y cuando me vaya, me voy a ir así, viva, no Sí. vivir muerta como viví antes. Para mí, eso es la felicidad y me encantó que a la hora de conocernos, porque en este oficio que tú dices, que mencionaste, que tienes la capacidad de acompañar a personas, digámoslo así, de cambiar su película que no les gusta a que sí te guste y llevarlos para allá de una manera súper bonita, de una manera súper así linda y desde vamos a divertirnos, no desde vamos a ver qué te pasó cuando eras niño. Ay, no, vamos a divertirnos, vamos a comer, nos atacamos de risa. En ese espacio que nos encontramos, a mí también me gusta hacer lo mismo, me encanta hacer eso, y que estemos aquí para compartirlo en esos espacios que tú dices. Y qué lindo es esto. Muchísimas gracias por haber sugerido este espacio en donde queremos contagiar la epidemia del regreso a la alegría. Sí. Me encanta. Gracias a ti también. Por supuesto, por sincronizarte en este espacio, por compartir, por regalar todo eso que tú eres, desde tu belleza a todos los niveles que eso implica, en tus palabras, en tus recuerdos, en tus ejemplos, en tu apariencia, en tu presencia. Muchas gracias por compartir todo eso y me sumo a tu intención, que este contenido tal vez le dé ciertos conceptos, ciertas piececitas a alguien que está en este proceso de encontrar ese camino, esa película más amable o ese personaje más armonioso y que diga, aquí hay de dos sopas, o estos muchachones están bien locos y son raritos, o algo puedo aprender o me pueden sugerir algo que puede cambiar la forma como me vinculo con la vida. Y ese es el espacio que buscamos, el espacio de la curiosidad, porque la curiosidad es el antídoto del miedo. Cuando nos vinculamos desde el quiero, desde la apertura, desde el descubrimiento, desde la creación, nos abre a todos los niveles. Y ahí es donde se retroalimentan estos ciclos que nos hacen ser un conductor mucho más efectivo de la divinidad. Que cuando nos conectamos desde el miedo, porque entonces cerramos todos los canales y entonces seguimos transmitiendo la energía, pero genera un efecto diferente. Y ese efecto empezamos por experimentarlo nosotros. Entonces, me sumo a esa intención. Sí, te escucho. Y eso también me encanta, cómo sabes escuchar apenas. Es que hay un dicho que dice, la curiosidad mató al gato. ¿Qué me dices de este dicho? Diría, cuando dices que la curiosidad es el antídoto del miedo, ¿cómo entonces el gato fue matado por la curiosidad? yo creo que la curiosidad mató al gato y nació el león. Ajá, ok. Y nació el león. Es que cuando tienes ese miedo, si yo me pongo a recordar cuando era niña, que vivía de verdad así en este miedo constante, si mis padres llegaban a la casa y tocaban mi mamá tocaba tocaba el claxon, ya empezaba mi taquicardia, Entonces, tener curiosidad de saber más de mi madre fue posible solo cuando estuve bajo el efecto de la anestesia, porque cuando me trajeron ese regalo del que hablé antes, me lo trajeron en el hospital porque me habían quitado las amígdalas y tuve que haber sido sedada
para poder tener la curiosidad, porque la angustia me la mataba. Entonces, ¿cómo tú sientes que puedes acompañar a alguien que está en tal grado de, que no puede tener curiosidad? Entonces el miedo la domina. Hay diferentes caminos, cada quien elige el suyo. Hay quien elige platicar con su terapeuta semana a semana, porque ese terapeuta lo confronta con sus paradigmas, con sus verdades absolutas y lo obliga a mirar su realidad desde un ángulo diferente. Hay quien escoge ese camino. Hay quien escoge el camino de practicar la respiración y tomar el control del cuerpo mismo. Te lleva al mismo lugar. Hay quien escoge el camino de irse a meditar y a caminar en el desierto, ¿no? El Vision Quest, hay algunos que el camino de Santiago, hay otros que la peregrinación ¿no? del monte. Cada quien elige, porque eso te va a llevar a un nivel de agotamiento tal que se te rompe el personaje. No puedes mantener el personaje. En tu caso, la anestesia te puso en un estado tan vulnerable que te rompió el personaje. Cuando llegó ese regalo, estabas tan vulnerable que lo rompió. Y ahí es donde apareció la curiosidad. Hay otros que utilizan las plantas de poder o las medicinas ancestrales como una forma de acercarse. Hay otros que utilizan ciertos rituales como por ejemplo el temazcal. El temazcal es estar en un espacio con mucho calor, donde te sientes apretado, donde hay humedad y donde tu cuerpo dice, en la torre algo nos va a pasar aquí. Y a veces es desde esa incomodidad física que ahí es donde se rompe el personaje. Hay otros que lo hacen desde el ayuno. Hay otros que lo hacen como algunos grandes maestros birrárica, que lo que hacen es sobreviven en el desierto durante una semana solamente mascando peyote, solos, perdidos, en ese espacio donde la mente se derrite, donde la realidad se transforma y entonces no les queda más que verse a sí mismos y su conexión con el todo. Hay algunos que lo hacen a través de la oración. Entonces, no importa el camino, al final, ahí es donde viene esta frase del, y todos los caminos llevan a Roma. Para mí, no es Roma la ciudad, sino el amor. Entonces, para mí, todos los caminos llevan al amor. Cada quien. ¿Y si te das cuenta que Roma y amor tienen las mismas letras? Solo está invertido. Eso no está invertido. ¿Sí? Es Ajá. Roma, si lo inviertes, es amor. Ahora dime qué es amor. Amor simplemente es la conexión. Conexión. Porque la Ok. conexión libera, cuida, enseña y respeta. ¿Conexión con qué? Con la esencia. La esencia es eso que nos hace a ti y a mí lo mismo. Amor no es otra cosa más que el darnos cuenta que la separación es una ilusión. En el momento en el que puedo ya no ver a Gloria hasta allá como alguien separado de mí, diferente de mí, inferior, superior, tal, y simplemente digo, es la misma expresión de vida que yo soy en un frasco aparentemente distinto, pero que está conectada a través del mismo piso que yo, en el mismo sistema, en la misma Vía Láctea, en el mismo universo, alimentándonos de la misma energía. Para mí eso es amor. Entonces, el amor no juzga, el amor no critica, el amor no lastima, el amor no rigidiza, el amor no, el amor simplemente le da espacio al otro para ser él, para descubrirse, para entenderse, eh, eh, respeta las decisiones y libera. El amor no tiene nada que ver ni con el control, ni con la posesión, ni con el apego, ni con el juicio, ni con el perfección. Yo te amo y te voy a ayudar a ser buena. Yo te amo y te voy a ayudar a perfeccionar, te voy a quitar tus errorcitos.
Yo te amo, pero eso sí te voy a decir a qué hora tienes que llegar a la casa, porque nada de que me vengas a la hora que tú quieras. Eso no es amor, ¿no? Es amor, pero tú no puedes tocar a ningún otro ser humano, ¿eh? Solamente me puedes tocar a mí, tu cuerpo me pertenece, tu sexualidad me pertenece, y entonces no puedes hacer nada más. Tu experiencia está condicionada a mí. Eso no es amor. El Eso amor es respeta, miedo. el amor cuida y el amor, exacto, y el amor libera. Para mí eso es amor. Para ti, Me gusta mucho esta sensación de el amor no es lo que está trillado, lo que dicen que eres el hombre de mi vida, es la mujer de mi vida, te amo, no te vayas, sin ti no puedo respirar. Si te no. dicen eso, 180 grados y corre, Corre. porque sí es un desastre eso. Yo sentí la, la definición de amor. Una vez estaba en Líbano, mis hijos crecieron en el Líbano, y es un lugar que a todos les sugiero que vayan. No le hagan caso a todo que dice la publicidad. Es un lugar increíblemente, es un santuario ese país. Son 4 millones de libaneses y 2 de sirios que se vinieron escapando de la guerra. Y está tan chiquito, pero tiene 25 millones afuera y ellos vienen al Líbano todos los años, se casan con libaneses, procuran que sea la misma sangre y entonces es impresionante cómo desde afuera los ayudan para seguir siendo. Bueno, pero lo que yo quería decir es que estaba ahí y yo soy, lo que a mí me salvó de mí fue recordar que la naturaleza y yo somos la misma familia. Entonces tengo contacto súper fuerte con la naturaleza y regresaba de un viaje y yo quería ir a ver a mi árbol de higos, donde yo escribo abajo de este árbol o nada más, me gusta muchísimo estar así nada más observando abajo de este árbol. Y cuando iba así toda, ya quiero ver a mi árbol, una luciérnaga, una en la oscuridad de la noche, se acerca a mi tenis que estaba a punto de aplastar una florecita así que había salido en el pavimento de las escaleras de un camino común, es un camino de toda la gente. Y hay muchas hierbas aquí, hierbas allá, lo que corre así. Yo lo había visto miles de veces, esas florecitas amarillas. Pero la luciérnaga me dijo, cuidado, te vas a parar en esta florecita, porque luego se fue y la florecita yo estaba por apachurrarla cuando me dice, con toda su belleza, qué bonita la vida. Y yo quito mi pie y me quedo quieta ahí viendo a la florecita, chiquita, así chiquitita, y le digo, ¿qué no te da miedo estar en las escaleras donde pasamos los humanos? Como si tuviera percepción de lo que es peligroso o no. Y me dice, ¿verdad que la vida es bella? O sea, le importa un cacahuate si se va a morir, no se va a morir, si la vas a pisar, no la vas a pisar. ¿De qué me estás hablando, humano? Es como yo le digo al árbol oye, ¿estás preocupado porque va a llover o no? Me dice, ¿qué es preocupado? ¿No? Y entonces le digo, ¿de dónde sacaste la fuerza para penetrar el cemento? Y me sigue viendo con esa belleza y esa sabiduría. Y de repente dentro de mí empiezo como no sé, a temblar, como ahorita estoy temblando, y siento, es la fuerza de vida que crea en constante movimiento, en belleza y benevolencia, la que te dio esa fuerza. Entonces digo, esa es mi definición de Dios. La fuerza de vida que crea en constante movimiento, en belleza y en benevolencia. No premia ni castiga, solo crea constantemente. Entonces, si el verbo de Dios es amar, por ende, amar es crear en constante movimiento, en belleza y en benevolencia. ¿Y qué estamos haciendo ahorita tú y yo? Creando. Creando en constante movimiento, en belleza y benevolencia, sintiendo cómo vamos a gozar estamos ahorita concibiendo cómo le vamos a seguir para contagiar lo más posible esta epidemia del regreso a la alegría.
en unas gotitas de felicidad que vamos a estar gozando, nada más va a salpicar, porque nos encanta. Nos vamos a echar unas comidas que no te digo. Uf, espérame, que ya me da hambre. Y esto me está encantando porque me hace ahora sentir el gozo de compartirles dónde estoy, aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde llegué hace unos 24 años a visitar familia con mis hijos súper chiquitos. Y llego a este espacio donde toda la gente está creando en constante movimiento, en belleza y en benevolencia. No te voy a decir que no hay ladrones y eso, así por supuesto, pero no están en mis radares, que nunca los encuentro. Y y le digo a mi esposo, me voy a quedar un mes más, otro mes más, viene por mí, todavía no. Y decidimos, porque él es saudita, que voy a regresar al Medio Oriente cuando Yusuf tenga 7 años, entonces tenía 3, 4 años. Y creamos este espacio en respeto y admiración al albañil, al herrero, al artista que hace que estas paredes estén aquí. Terminan de hacer esta villa en 2 años, todavía me quedan 2, entonces teníamos 4,000 metros, un espacio para hacer otra casita. Pues hagan otra casita para que la familia siga aquí. Y seguimos y yo todos los veranos me iba allá a Arabia, en las vacaciones de los niños de aquí, de la escuela, y entonces muchas veces estaba en construcción y yo lejos, pero bien cerca. Y así, en este espacio de, ay, humano, eres increíble, así como yo. Ay, humano, soy increíble, así como tú. Cada quien comparte su ser. ¿Cuántas veces no vinieron a decirme, señora, muchas gracias por ayudarme a educar a mis hijos, dándome este trabajo? Digo, no, gracias a ustedes por crear este espacio. Entonces, es un espacio de paz, es un santuario que termina siendo 8 villas, un centro de conferencias que lleva el nombre de mi abuela Victoria, que tiene en la parte superior lo que yo le llamo el templo, donde entramos sin zapatos, en un piso de madera, a la altura de las corolas de los árboles, en donde puedes meditar, sentir, romperte y reconstruirte, reconectarte con la divinidad de las abuelas, porque Hishu quiere decir hermandad de las abuelas. Entonces, si tuviste un abuelo violador, que además a lo mejor violó a tu abuela estando casados, pues que tú ya puedes decidir, gracias abuelo, como tú dijiste, y yo decido en este momento que a mis nietos no les va a tocar esto, sino les va a tocar esto. Temazcal del que hablaba, donde está lo oscuro, lo húmedo, para que tú tengas más claridad para saber la divinidad que eres o no. Tenemos un huerto también que nació poco a poco porque los vecinos empezaron a vender sin yo pedir nada, porque como no necesito nada, a ver, no necesito nada, dilo. No necesito nada. Entonces ya tienes todo. Querida Gloria, pregunta. ¿Qué eventos tienes cerca? Porque para cuando se publique este video en las redes sociales, o sea, si la gente dice, oye, yo quiero visitar ese espacio, pero ¿qué hay eventos? ¿Hay qué? Cuéntame en la agenda qué tienes ahorita cerca si la gente quisiera acercarse a ese espacio, por ejemplo. Ok, acabamos de cambiar de giro porque teníamos bodas donde venían 200 personas, terminaban borrachas, vomitando, drogadas, y el espacio dijo no más. Entonces apenas estamos cambiando de giro a este tipo de retiros o de comuniones o de es cumpleaños de mi papá, vámonos todos, aquí podemos alojar. Tenemos 12 suites que alojan hasta 24 personas. Y luego, claro, tenemos los lugares aledaños. ¿Para qué? Para convivir y replantarte. Entonces, lo que tenemos ahora, lo que sigue ahora es en noviembre del 4 al 8, tenemos un círculo de mujeres llevado a cabo por una artista americana que vive aquí y que hace que son 4 días de unión entre mujeres. Todavía hay espacios para alojamiento, no sé cuánto espacio haya para el evento, que son 50 mujeres, tengo que preguntar,
y eso es del 4 al 8. Y luego tenemos a Miranda Gray, una persona que dedica su vida a acompañar a las mujeres que tienen un conflicto con su útero, sí, que es, wow, o sea, aquí nuestro útero es el temazcal. Sí. Y entonces va a tener su congregación anual aquí, eso va a ser en febrero. Esos son los dos eventos que han nacido, porque yo no los he ni buscado. Primero estaba toda así como araña fumigada, que nosotros no fumigamos, por cierto. Si se encuentran una arañita, díganle hola, y ella le dice hola y luego se va a ir, porque aquí no matamos nada. Y así llegaron estos dos. Ay, Dios me déjame cancelar esto. Llegaron estos dos eventos y están llegando más porque llegó también un autor de un libro que se llama The Seat of the Soul, el asiento del espíritu, que se supone que es una persona muy espiritual, está escribiendo un libro, co-escribiendo con Linda, su esposa que ya no tiene cuerpo, y ahora están haciendo este libro. Y también llegó aquí porque tenemos a Eric que es capaz de detectar qué emoción fue la que hizo que no puedas caminar o que te duela la espalda, y entonces te da unos masajes y te da esta sabiduría que comparte, y este señor vino por esto, y también entonces aquí está haciéndose el camino solo. Entonces también podemos hacer un evento a tu gusto. Nació un bebé, quieres dar las gracias, podemos hacer un temazcal, o simplemente quieres venir un fin de semana pero para que te acuerdes de quién eres, no alcohol, no televisión, o sea, para que te acuerdes que no necesitas nada. Qué maravilla, muchísimas gracias. Mi querida Gloria, te quiero agradecer nuevamente por haber coordinado estos espacios, porque nos hayas regalado tu experiencia, tu perspectiva de vida y esa forma tan maravillosa y tan única que tienes de conectarte con la vida. Muchísimas gracias. Y pues bueno, para todos ustedes que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, gracias por compartir este tiempo con nosotros, este espacio. Y pues bueno, este apenas es el piloto de este nuevo proyecto llamado Gotitas de Felicidad. Este es apenas el piloto, el episodio 1. Vamos a estar generando nuevos episodios con simplemente compartiendo el cómo vemos nosotros y diferentes personas, diferentes invitados que vamos a traer a este espacio, cómo compartimos nuestro amor, cómo vemos la vida, cómo nos conectamos con nuestras familias, cómo nos conectamos con nuestros cuerpos, cómo nos conectamos con nuestra espiritualidad, cómo nos conectamos con nuestro trabajo, etcétera. Y todo con la intención de que ustedes que nos ven y que les llama la atención este tipo de contenido, puedan comparar y ver qué elementos tenemos en común y pues bueno, saber que en alguna parte del mundo hay personas que se conectan de forma similar con la vida y que al final la intención es que todos nos sintamos más cerca, más acompañados y siempre buscando construir, sumar, enfocarnos en lo que nos nutre, en lo que nos expande, en lo que nos da, y no tanto con este tema que a veces puede llegar a ser cansado, ¿no? Donde estamos todo el tiempo bombardeados con contenido de drama, de pérdida, de catástrofe, ¿no? De sufrimiento. Y bueno, esa es la intención de este espacio, crear un oasis donde mostramos una cosmovisión distinta, mucho más agradable, no intentando caer en la positividad tóxica, pero sí crear un espacio mucho más amoroso. Muchísimas gracias por darte la oportunidad de compartir con Gloria y conmigo este espacio. Y bueno, pues te quiero recordar que no olvides que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.